Bueno, pues como ya sabéis, vamos a hacer una charla sobre nutrición deportiva con Pablo. Le enviasteis ya los formularios con las preguntas que queríais más concretas y las preguntas que os ha hecho él. Vamos a dividir la charla en 45 minutos que va a hablar Pablo sobre los temas que ha podido recopilar y luego daré paso 15 minutos, los últimos 15 minutos a la gente. Abro micros o abrimos micro para que podáis preguntar lo que vosotros queráis. De todas formas, también podéis escribir preguntas en el chat por si os viene mejor o lo que sea. Y yo creo que de ahora en adelante lo que podemos hacer es que le envío el copy a Rafa para que lo ponga en el grupo de avisos de Legarran, que yo creo que a partir de ahora lo vamos a hacer así para intentar llegar a la mayor cantidad de gente posible y así nos enteramos todos de cuándo tenemos las charlas con Pablo, si os parece. Y ya doy paso, cuando tú quieras, Pablo, puedes empezar a hablar. Perfecto, pues nada, buenas tardes a todos, a los que estéis aquí y nada, presentarme, me imagino que la gran mayoría ya me conocéis de la entrevista que pudimos tener en la radio, pero bueno, básicamente me presento un poco. Me llamo Pablo, soy entrenador y nutricionista deportivo y estoy especializado en deportistas de resistencia especialmente. Aficionado a la carrera, al ciclismo, o sea, todo lo que sea hacer deporte a mí me chifla, con lo cual hablar de todas estas cuestiones y más, si puedo resolver dudas como las que vosotros tenéis, pues para mí es un auténtico placer. Y dicho eso, pues conforme a lo que ha dicho Virginia, si tenéis alguna duda o queréis hacer algún inciso respecto a lo que vaya comentando, podéis escribir en el chat, que yo lo tengo aquí abierto al lado, y podemos ver alguna cuestión sobre la marcha, independiente del turno de preguntas que abramos después. Entonces, quiero explicaros varias cosas. La charla, he cogido todas esas dudas que estaban en el formulario y las he distribuido en distintos bloques, ¿ok? ¿Por qué? Porque muchas de las dudas eran comunes y vamos a intentar seguir una secuencia más o menos lógica en la línea temporal para que podáis ver el conjunto de todas esas dudas enmarcado en el día a día del deportista de resistencia, ¿vale? Entonces, la primera idea que quiero transmitiros es que hoy no vengo a deciros qué dieta seguir como tal. Vengo a daros las herramientas para que cada uno toméis las mejores decisiones en vuestro plato, según vuestra vida, vuestro nivel y vuestros objetivos. En el formulario muchos me lo habéis escrito, pues que algunos por el tema de trabajo tenéis que llevar tupper, otros que no podéis hacer meriendas y almuerzos. Entonces, lo que vamos a intentar es lo que a mí me gusta decirle siempre a mis deportistas, que tengáis los recursos suficientes como para que seáis deportistas inteligentes, entendedme la palabra en este caso, y tengáis vuestros recursos para poder aplicar todo lo que veamos aquí en vuestro día a día. Entonces, vamos a ir con el primer bloque que me saco aquí el chuletario, vale. La nutrición del día a día. Antes de hablar de geles, de suplementos o de qué cenar la noche antes de un maratón, tenemos que hablar de una cosa que es muy importante. ¿Qué es lo que comemos un martes cualquiera? Porque parece que solamente nos preocupamos de la nutrición cuando tenemos una carrera, alguna competición o un entrenamiento exigente de series. Pero no, lo que comemos un día cualquiera, un martes, por ejemplo, es ahí donde se gana o se pierde todo, aunque no os lo penséis. Entonces, para ello, ¿qué quiero que tengáis en cuenta? ¿Cómo sería el plato del corredor en el día a día? Es muy sencillo. Me imagino que alguno habréis escuchado, y si no lo habéis escuchado, os voy a explicar en qué consiste la medida del plato Harvard, ese famoso plato que inventaron los americanos y que vendría a ser que la mitad del plato correspondería a verduras y hortalizas, un cuarto del plato sería, por otro lado, la proteína, carne, pescado, huevos, legumbres, tofu, y digo bien legumbres porque mucha gente no sabe o no cree saber la cantidad de proteína de alta calidad que tienen, y otro cuarto de plato, los hidratos complejos. Además de todo eso, a lo mejor alguno preguntáis, bueno, ¿y las grasas en qué punto tienen cabida? Bueno, las grasas al final están integradas en el resto de los alimentos. Entonces, como es el grupo que tendría que ser un poquito más pequeño, tener en cuenta que no existe alimento puro como tal, excepto el azúcar blanco, que es deshidrato sin otra cosa. Y en la grasa de calidad la añadiríamos en los aderezos, nuestro famoso aceite de oliva o pequeños frutos secos, un poquito de aguacate y demás, que con eso ya nos vendría a dar la estructura de lo que sería un plato ideal para nuestro día a día. Dicho esto,
La pregunta que hacía Patricia, los mínimos de macros con alto volumen. Primero habría que ver qué es alto volumen, porque hay muchas veces que alto volumen para nosotros es una cosa, es decir, si no nos hemos iniciado en la carrera 5 kilómetros, 6, nos podría parecer que es un volumen alto, pero es un volumen alto para nuestras capacidades, pero no realmente para una demanda energética como tal. Pero vamos a suponer una situación en la que estamos metiendo una cantidad de kilómetros semanales, pues que sea curiosa, ¿ok? Entonces, los hidratos tendrían que oscilar entre 5, 7 gramos como mucho de hidrato de carbono por kilo y por día, para volúmenes de 50, 60 kilómetros, para que os sirva eso de referencia. Eso sí ya sería empezar a hablar de alto volumen. Además de los hidratos, la otra duda de distribución de macros que tenía Patricia sería para la proteína. Entonces, 1,4, 1,8 gramos por kilo al día, combinando tanto para entrenamientos en los que utilizamos fuerza y resistencia. Pero tener en cuenta que estos rangos son orientativos. Para afinar el gramo, al final, y la necesidad de cada persona, se necesita que esto sea supervisado por profesionales. ¿Por qué? Pues porque no todo el mundo tiene la misma composición corporal. Entonces nos podemos encontrar el caso de una persona que sea muy delgadita, que le gusta mucho correr y demás, y veamos que su masa magra es muy baja. Entonces esa persona necesitaría una intervención distinta. Con lo cual, quedaros con la idea de que muchas de las cuestiones que estamos hablando aquí, estamos hablando del centro de la campana de Gauss, ¿vale? De la mayoría, no de lo que tenemos ni en un extremo ni en el otro. Quiero también, a partir de lo que me habéis puesto, desmontar un mito. Para perder grasa tengo que comer poco. Vamos a ver. Muchos de vosotros, en total, me habéis perdonado que lo miro, 13 de vosotros, ¿vale? Habéis anotado que uno de vuestros objetivos es la pérdida de grasa. Y que además de perder grasa, la mayoría queréis rendir. Entonces, perdonadme que os diga aquí. Restringir mucho la ingesta calórica, querer rendir y perder grasa, hay que tener cuidado en cómo vamos lidiando eso, ¿vale? Porque la clave en este caso no es comer menos, es comer mejor y comer lo suficiente. Es decir, que no podemos hacer un déficit demasiado agresivo. Porque si no, ¿qué es lo que va a pasar? Que os quedéis sin energía, pero completamente sin energía. Y eso implica el déficit energético, que os vais a lesionar, que vais a perder masa muscular y no vais a perder grasa como tal, ¿vale? Porque la grasa al final es lo que cuesta más movilizarla. Entonces, los déficits muy agresivos suponen estrés para el cuerpo, con lo cual, para estos 13 que tenéis especialmente el objetivo de perder grasa, cuidado con dietas extremas. En respuesta, dentro de este bloque, a lo que comentaba José David, picoteo por las tardes. Bien. Mira, si entrenas por las mañanas y comes bien, el hambre por la tarde es normal. ¿Por qué? Porque tu cuerpo necesita reponer. Entonces, aquí, ¿cuál es el consejo que te podría dar? Incluir una merienda planificada. Y sobre todo, para quitar esa sensación de picoteo, tenemos que coger la sensación de saciedad. ¿Y cómo vamos a darle al cuerpo mayor saciedad? Incluyendo en esta merienda planificada proteína y un poquito de hidrato, especialmente el complejo. Y para daros un ejemplo de ello, estaríamos hablando de coger un yogur griego con avena y quizás le podemos acompañar de un poco de plátano. Que muchos a lo mejor dices, oye, el plátano que lleva azúcares y tal, vale, sí, lleva azúcares simples, pero son en forma de fructosa, que son de lenta asimilación, con lo cual, aunque sean simples, son de asimilación más tardía, porque tienen que pasar por un proceso de digestión hepática. Y si no, otro ejemplo, una tostada con hummus. La proteína que lleva la legumbre más el hidrato de la tostada. Y al mezclar esos dos macronutrientes, además, lo que conseguimos es bajarle el índice glucémico, en este caso al pan. Entonces, quedaros con una idea. El problema no es picar sin plan. Si vuestra merienda está decidida de antemano, ya no es picote. Pasa a ser parte del plan y de vuestra estrategia. Con lo cual, apuntaros esa idea. Otra de las dudas que comentaba también en la introducción, respondiendo a Alejandro, trabaja a turnos. Trabajar a turnos y ayuno. Bueno, esto es un melón muy grande, o sea, Alejandro, muy buena pregunta, pero tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Tenemos que adaptar las comidas principales al horario real, no al ideal. O sea, tenemos algo que sería la línea central, el eje de la carretera, pero es muy difícil ir montado en ese eje constantemente. Entonces, lo que tenemos que hacer es aproximarnos lo más que podamos ahí. Si tenemos turnos,
es muy importante que hagamos una muy buena planificación y que si no tenemos tiempo para hacer almuerzos o meriendas, pues por lo menos intentemos hacer 3 comidas fuertes distribuidas en torno al turno y al entreno. Es decir, jugar con el timing. Si tengo que entrenar a mediodía a las 2:30, por decir una hora, no puedo comer a las 2 porque entonces esa comida va a interferir en mi entrenamiento. Tendríamos que ajustar horarios o antes o después o intentar buscar una cuarta comida porque dividamos la comida principal junto con un almuerzo. El ayuno intermitente que me preguntabas, pues me vais a perdonar. O sea, en esto os lo digo muy claro. Ni es obligatorio, ni tampoco mágico. Si os funciona, perfecto. Pero si os deja sin energía para correr, decidme, ¿qué sentido tiene? No tiene ninguno. Todos los cuerpos no te responden igual. Lo que es bueno para el vecino no tiene por qué ser bueno para nosotros. Y la estrategia del ayuno no está orientada, como mucha gente se piensa, a perder grasa. Evidentemente, si quitas calorías, incluso si también te grapas la boca, vas a perder peso y vas a perder grasa. Pero no es una estrategia que sirva para hacerla de forma sostenida. Tiene su sentido en otros contextos, pues como sería trabajar la flexibilidad metabólica o simplemente en determinadas personas que si queremos trabajar y forzar un poquito más la famosa autofagia, que a lo mejor alguno habéis oído hablar de ella. De aquí os emplazo que el ayuno podría ser otro tema que tratemos en otra reunión, pero no os volváis locos con el ayuno, que no es aquí la panacea. Por otro lado, la respuesta a Virginia, tendencia a adelgazar y nivel principiante. Vale, vamos a ver. Tendencia a adelgazar, normalmente la tendencia a adelgazar, aparte de la genética, también viene determinada por un déficit energético, ni más ni más menos. Si salen más gallinas de las que entran, la ecuación ya se ha partido y entonces sí que perderemos peso. Con lo cual, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En tu caso, yo lo que te recomendaría sería priorizar desayuno y comida suficiente para antes de salir a correr, de tal forma que al cuerpo no le sometas a un estrés metabólico por un déficit energético. Si tienes tendencia a adelgazar, el déficit no ha lugar en tu caso. Y, por supuesto, en tu caso particular, el salir en ayunas no tendría ningún sentido, porque vas a activar una serie de mecanismos metabólicos que van a facilitar la movilización de las grasas, ¿vale? La lipogénesis, que se llama, la lipólisis, perdón. Entonces, en tu caso no sería un recurso ni una herramienta buena. Si tú tienes que correr a primera hora de la mañana, lo suyo es que hicieras un desayuno previo con tiempo y si no tienes tiempo que al menos te puedas introducir alguna bebida tipo deportiva con tus hidratos y demás para que no sea un ayuno como tal y no se activen esos mecanismos. Entonces, esa estrategia de incluir hidratos de rápida digestión 60-90 minutos antes estarían ideal. Entonces, para cerrar este primer bloque, ¿qué es lo que os aconsejo? Os voy a dar en cada uno de los bloques una tarea. Y la tarea de esta semana que yo os diría sería que planifiquéis vuestras comidas. 3 días, no hace falta que sea toda la semana, ¿vale? Por lo menos planificaros 3 días para que veáis que tenéis el control sobre todo esto que hemos estado comentando. Y que durante esos 3 días compartáis en el grupo y así será no será algo que digo yo, sino que entre vosotros vais a ver el feedback de ello. Veréis cómo cambia vuestra energía con un poquito de organización. Es poner orden en las comidas. ¿Os parece? Yo os emplazo a ello y además a lo largo de la semana que viene os voy a preguntar. Por otro lado, vamos a pasar, si os parece bien, al bloque 2. Había una gran intriga sobre qué comer antes de entrenar y competir. Bien. Junto con la suplementación es lo que más me habéis preguntado. Y tiene lógica. Nadie quiere salir a correr y sentirse pesado con gases o sin gasolina. Entonces, como norma general, preentreno, ¿qué es lo que tenéis que hacer? 2-3 horas antes, aproximadamente, y hablamos de comidas principales, hacer una comida completa normal, la que toque ese día, arroz, pasta, con la proteína y la verdura, esa estructura que hemos visto antes. Ya cuando se va acercando el momento del entrenamiento, 60-90 minutos, si hay un poco de hambre o algo y tenemos necesidad de comer algo, o porque la sesión sea muy, muy exigente, un snack ligero, alto en hidratos, que no tenga ni grasa ni fibra, por ejemplo, o un plátano, una barrita de arroz. Y 30 minutos antes ya solamente agua, porque todo lo que le echemos al estómago va a estar en proceso digestivo y vamos a tener la sangre en vez de en el músculo, en el estómago. Y si le forzamos a que salga del estómago, lo que vamos a tener es un corte de digestión. Entonces, con agua ahí, o si quisiéramos incluso un poquito de zumo, pues perfecto. Dentro de todo esto, en respuesta a Miguel, la cena y desayuno precarrera. Bueno,
Esto a veces tiene mucho más de anclaje mental que de ciencia para muchas personas. Yo he visto a lo largo de todos estos años a gente que dice, yo necesito desayunarme mi tostada de mermelada. Y si desayunaba una tostada de otra cosa no le valía. Eso es un anclaje, un patrón, una conducta que tenemos, que está muy bien y además nos inspira seguridad. Pero no penséis que hay un desayuno ideal. Habrá alguno que a lo mejor sea la tostada con mermelada y para otros sea tomarse un plátano con yogur. Depende mucho. Pero como norma general, y lo que yo más he visto es, por ejemplo, para la cena precarrera, pasta o arroz. Yo soy más de arroz que de pasta, porque al final la pasta es más, son harinas más refinadas. Con una salsa suave que puede estar hecha a base de aceite de oliva, un pesto, por ejemplo, y acompañarlo de una proteína que sea sencillita. Pollo, pavo, atún. Nada nuevo, por supuesto, nada picante, ni nada que sea muy fibroso. Y, por supuesto, la noche de antes, evitemos el alcohol. Aunque sea una cervecita, ya nos lo dejaremos para otro momento. ¿Ok? Natalia, ¿tienes el micro abierto? Si lo puedes cerrar, por favor. Ahí, gracias. El desayuno del día de la cátedra. Importante. Las 2 horas, ideal 3, antes del momento de salir, sería lo ideal. ¿Para qué? Para que todo esté bien digerido. Ejemplos de desayunos que podríamos hacer. Tostada con miel, mermelada, plátano. El café, si estáis acostumbrados, que hay gente que responde muy mal a la cafeína, y por supuesto, nada, con mucha grasa ni fibra. En este punto quiero haceros un inciso, porque hay, cuando vamos a los buffets en algunos hoteles, si tenemos que hacer una carrera que sea afuera y demás, tenemos una cierta tendencia a decir, voy a desayunar lo que normalmente nunca desayuno, y el queso fresco muchas veces nos llama la atención, y no suelen ser queso frescos light. Y esa grasa acaba pesándole mucho al cuerpo, con lo cual, del queso fresco también os aconsejo que lo quitéis. Y sobre todo la regla de oro, el día de la carrera no es día de experimentos, los experimentos con gaseosa. Ese día lo que ya tengáis probado. En respuesta dentro de este bloque también a Pablo y Rodrigo, semana precompetición. Mira, te voy a explicar cómo sería un estándar aproximado, que además en la entrevista me acuerdo que estuvimos hablando sobre este tema, las distintas estrategias de carga, descarga de hidratos. Bueno, 3-4 días antes aumentar la proporción de hidratos. Aumentar la proporción de hidratos sin aumentar volumen total de la comida. ¿Ok? Reducir fibra, legumbres y alimentos que puedan generar gases. La hidratación extra, estamos dándole más hidrato de carbono al cuerpo, necesitamos más agua para que este esté empaquetado. ¿Ok? Y no es una carga de carbohidratos brutal, ¿vale? Es simplemente que tenemos que darle prioridad a los hidratos y reducir lo que pueda molestar, la fibra, como he comentado. O sea, no tenéis que inflaros a pasta, arroz, porque al final os salen fideos de las pestañas y esa tampoco es la idea, ¿ok? Dicho esto, más cosas que quería comentaros. El mito, creo que antes os lo he comentado, del tema del ayuno, ¿vale? No quemáis más grasa por entrenar en ayunas. Podréis quemar más porcentaje respecto al hidrato de carbono. ¿Por qué? Porque si no tengo hidrato, te voy a tirar de la grasa, ¿vale? Pero si no rendís, entrenéis peor, acabáis cansados y no le dais intensidad al cuerpo, vais a quemar menos calorías, ¿ok? Entonces, dicho esto, ¿por qué lo comento? Porque hay gente que tiene la costumbre de entrenar en ayunas y cuando va a hacer un día de series o una carrera, pues salen en ayunas. Negativo. Cuando os toca intensidad de una carrera, hace falta energía para el cuerpo. Con lo cual, en esta semana precompetición, si alguno practica como norma general el ayuno alguna vez a la semana, fuera. ¿Ok? Y tenía que apuntar también una nota para Virginia y William, relacionado con el tema de sin gluten y sin lactosa. Os he de decir que las mismas reglas para vosotros. La única precaución que es que la alternativa, por ejemplo, si hemos cogido tostada de pan, que sea sin gluten, tortas de arroz, plátano, batido vegetal, bebidas sin lactosa, nada, o sea, el que sea sin gluten o sin lactosa no os va a limitar en absoluto, ¿vale? Entonces, la tarea de este bloque, ¿qué es lo que os quiero sugerir? Que probéis vuestro desayuno precompetición antes de un entrenamiento que sea exigente, de un día objetivo, de una tirada larga, de un entrenamiento de series, probadlo
y ver qué tal os funciona. Así, el día de la carrera, ¿qué podréis hacer? Cumplir con ese precepto de no experimento con nada. Y ahora, pasamos al bloque 3. Hidratación y nutrición durante la carrera. Aquí es donde muchos la lían. Porque en carrera no puedes parar a cocinar, evidentemente. Así que vamos a simplificarlo al máximo. Reglas que no sean muy sencillas. Para hidratación, entrenamientos que sean inferiores a 60 minutos como norma general, 50-60 minutos, con agua es suficiente. Todo lo que sea por encima de 60 minutos, en cuanto a hidratación que estamos hablando, ¿vale? Hay que meter agua y electrolitos, especialmente el sodio, cápsulas de sales o en pastillas efervescentes, me da igual, cualquiera de las dos opciones. Y sobre todo, algo importante, no esperéis a tener sed. Si tenéis sed, el mecanismo de deshidratación ya se ha disparado, con lo cual ya vais tarde. Acostumbrar al cuerpo poco a poco a beber pequeños sorbos cada 15-20 minutos. ¿Ok? En este contexto respondo a Sergio, ¿sales para el maratón? Vale. Lo primero que he de decirte, Sergio, es que depende mucho de tu tasa de sudoración. Hay personas que tienen una tasa de sudoración brutal y dices, ¿hay que tomar muchas sales? Bueno, depende. Hay que mirar cómo es tu sudor y para eso existen unas tiras que venden en las farmacias de pH que sirven para mirar la acidez de tu sudor. Y se puede saber si sueltas mucha sal o no. Porque muchas veces sudamos muchísimo, pero por la carga de hidratos que llevamos. Entonces estamos soltando agua. Las sales hay que reponerlas cuando estamos perdiendo sales. Como norma general en una maratón que vamos a perder de todo, algunos incluso perdemos la dignidad en la primera maratón. Permitidme chascarrillo, yo me sigo acordando de la primera maratón que hice y dije, no volveré a correr en mi vida y aquí estoy. Pero una vez pasada una mala experiencia, lo que tenemos que tener claro es que tenemos que utilizar bebidas isotónicas o pastillas de sales. A mí, generalmente, a título particular, no me gustan las pastillas porque cuando vais corriendo, lo que sería la cápsula que lleva, donde están metidas las sales, puede repetir y genera una sensación un poquito desagradable. Entonces, metido en bebida isotónica, que vienen perfectamente con la concentración ideal para poderlo asimilar, perfecto. Y empezarlo a ver desde el kilómetro 0, si habéis estado calentando, pensad que ya el cuerpo ha empezado a movilizarse. Entonces, desde el 0, kilómetro 3, dadle caña al cuerpo y no esperéis a los habituallamientos, porque si salís y esperéis al habituallamiento del kilómetro 15 en una maratón, la habéis palmado. Un soft. Yo voy siempre con el soft para estas cosas, ¿vale? Y sobre todo, no hagáis una hidratación de algo que no habéis practicado. Las tiradas largas, previa a esta maratón, Sergio, pues me imagino que habrás hecho tiradas de 25 o 30 kilómetros. Tienes que practicar el pacing de nutrición, lo tienes que practicar durante esos entrenamientos. Eso en cuanto a hidratación. Ahora, geles y nutrición durante la carrera. Ok. Todo aquello que pase de 60 minutos, más o menos, depende mucho del cuerpo, pero tendríamos que movernos entre las cifras de 30 a 60 gramos de hidratos a la hora, teniendo en cuenta que un gel estándar serían aproximadamente, hay mucha variación, pero normalmente suelen ser 25 gramos. Y esos los tendríamos que tomar a partir del minuto 30-45, no al principio. Y tendríamos que alternar el gel más agua, siempre hay que acompañar el gel con agua, no con isotónico, y aparte de eso, tomar gel, agua y en la siguiente no tomar otro gel, sino esperar a que pase el tiempo necesario de ese timing que hemos hablado en función de vuestra capacidad de asimilar hidratos de carbono y seguir esa regla. Y no me vale decir 30-60 gramos de hidratos de carbono a la hora. Yo puedo con 60, me tomo 60 de golpe. No. Más azúcar, más dulce, en este caso, no. Hay que saberlo distribuir porque el cuerpo tiene una serie de transportadores que te va a dar la capacidad de que esos hidratos de carbono se asimilen o no. Entonces, darle al cuerpo y facilitarle en una situación en la que está con fatiga, facilitarle la labor, ¿vale? Para que pueda vaciar el estómago de forma adecuada. Entonces, ¿existen opciones naturales? No me gustan los geles, Pablo, ¿qué puedo tomar? Alguno me ha dicho, dice, ¿puedo tomar gominolas? Dices, ostras, opciones naturales, yo no he visto el árbol de las gominolas. No lo recomendaría porque llevan otra serie de cosas. Entonces, gominolas, no. Dátiles, vale. Membrillo, me parece. Plátano en trozos, la fibra me patina, pero bueno, hay gente que lo hace, especialmente los ciclistas. En caso de corredores, que el impacto de irse moviendo, o sea, la tracción mecánica que tiene que tener el estómago para digerirlo es más compleja, yo ahí no lo recomiendo. Pero bueno, si me tuviera que quedar con uno de todos ellos, yo me quedaría con el membrillo, de todas formas. Entonces, con esto respondo a Olga, que no conoce los geles. Pues mira,
La definición de gel es muy simple. Un sobre de hidratos de carbono concentrados. Fin. Lo abres, lo tomas con agua, como he comentado, y te da energía rápida. Y no es ciencia espacial, pero hay que probarlo antes en entrenos. No lo utilices en competición. Yo he visto a gente que no toma un gel en su vida y que solo toma en la competición y no digo dónde acaba. ¿Vale? Con ello paso y lo hilo a lo siguiente que comentaba, que preguntaba Natalia. Problemas estomacales. Vale. ¿Por qué suelen venir los problemas estomacales? Bueno, esto es otro melón que habría que ver el caso particular. Pero suelen venir por tomar demasiada fibra precarrera, geles sin probar o beber mucho de golpe, incluso los nervios. Beber mucho de golpe, ¿por qué? Llenamos la tripa, tenemos mucho líquido, el estómago no es capaz de comprimir y se queda ahí y tenemos un problema. ¿Vale? Entonces, como he comentado antes, tenemos que reducir la fibra 24 o 48 horas antes de la carrera o de un entrenamiento que vaya a ser realmente intenso, probar siempre los geles en entrenamientos y nunca en competición y beber a sorbos, no a tragos, como he dicho. Si tenemos mucha sensación de sed porque es un día muy caluroso cuando venga el verano, ese verano que parece que no va a llegar con tantas lluvias como estamos teniendo, ¿cuál es mi recomendación? Enjuagues de agua para que así en la boca entre la sensación de hidratación y nuestro cerebro diga eso de, vale, ya me has dado agua, aunque no lo hayamos ingerido, para que la podamos tomar poquito a poco y demos tiempo a que el estómago mecánicamente se vacíe. Quiero, eso sí, que con todo lo que os he comentado hasta ahora, os quede clara una idea. ¿El agua es suficiente para cualquier distancia? Negativo. El agua es importante, pero en esfuerzos de por encima de 60-75 minutos, como he comentado, necesitamos las sales y en muchos casos también el hidrato de carbono. Y no vayamos a un extremo de ¿hay que beber agua? Me inflo de agua, porque podemos caer también en el problema de la hiponatremia, es decir, que se baja tanto la concentración de sodio en el cuerpo por exceso de cantidad de agua que tengamos un problema. Y las sales, tened en cuenta que no es un capricho de la élite, son una necesidad fisiológica, lo soltamos por el sudor. Ya habréis visto muchas veces en verano esa de cojo, me limpio el sudor y lo tengo hasta blanquecino. Esos son sales, eso es sodio que hemos perdido, con lo cual lo tenemos que reponer. Dicho esto, ¿qué tarea os encomiendo para esta semana? Pues que en vuestro próximo entreno largo, superior a 1 hora aproximadamente, probad a tomar un gel o un puñadito, un poquito de membrillo, ¿ok? Y acompañarlo de un poco de agua, para que así el cuerpo se vaya acostumbrando. Apuntad las sensaciones y me comentéis. Comentadlo por el grupo y así sabemos qué tal lo estáis asimilando y si os podemos dar algún consejo en vuestro caso en concreto, lo vamos viendo. El bloque 4, recuperación post-entreno. Dejadme que os diga algo. No mejoráis cuando entrenéis. Mejoráis cuando descansáis y coméis bien después de entrenar. Porque el entreno es el estímulo. La comida y el descanso es lo que me sirve para que me adapte. Yo puedo dar mucho estímulo, pero si no le ayudo al cuerpo a que se regenere, no hemos hecho nada. Entonces, la ventana de recuperación, sin obsesiones, como comenté en la entrevista, inmediatamente después de acabar el entrenamiento, no, dejad un poco, que el cuerpo vuelva a su sed, para no entrar en profundidad de las isquemias intestinales y demás que se producen por el impacto. Empezad priorizando la hidratación y luego ya darle al cuerpo lo que necesita. En este caso, hidrato más simple, proteína, ¿vale? Ese combo de un batido con avena, proteína que le echemos en polvo o incluso un arroz con pollo, lo que nos ponen después en algunas carreras de pueblo. Es que es algo natural que sienta de maravilla y que le ayuda al cuerpo a recuperarse. Y luego ten en cuenta otra cosa, si entrenéis y coméis 2 horas después, porque así sea vuestro horario, no pasa nada. El cuerpo no tiene un reloj que le pulsa el crono y te dice, chico, que te quedan 20 minutos y si no comes en estos 20 minutos vas a ir al infierno. No, lo importante, en este caso, es no estar 5 horas sin comer nada después de machacaros. Pero me da igual si es a la hora 30 que a las 3 horas y media. Intentad que sea algo con coherencia, pero tampoco os obsesionéis con ese tema. En respuesta a lo que comentaban Natalia y Marcos, los alimentos y suplementos para la recuperación que serían clave. Depende mucho, ¿vale? Pero a mí, alimentos clave que me gustan mucho, y digo alimentos que no suplementos, la leche o bebida vegetal con proteína.
Plátano, arroz, huevo, yogur griego, me parece brutal ese alimento para estos casos. Y ya sí, frutos secos. Y suplementos útiles, si ya coméis bien, la proteína de whey o vegetal según los vuestros requisitos. Y poco más, porque la comida real es el mejor recuperador. Los suplementos son el atajo cuando no tienes tiempo o no llegas, ¿vale? Aquí os quiero hacer un paréntesis porque la verdad es que muchas veces nos empezamos a preguntar, y eso que ya vaya sonando para el siguiente bloque, que voy a hablar un momentillo de suplementación, que empezamos a pensar suplemento, suplemento, suplemento. ¿No? O sea, el suplemento es la guinda del pastel. Tenemos que tener un pastel y el pastel pasa por la alimentación. ¿De qué me sirve suplementarme bien si luego duermo 3 horas, me tomo 15 cafés y no hago las cosas bien? Es que no me sirven de nada, ¿vale? Entonces, no penséis que, o sea, suplemento es suplementar cuando el cuerpo no puede llegar a sus necesidades. Pero no es la solución de decir, no como y me tomo el suplemento. Es como el que dice, ay, no tengo tiempo para comer, me tomo un batido. Hombre, pues para un día, ok, lo compro. Pero no puede ser la norma general. Es, como digo, los suplementos para cuando no tienes tiempo o no llegas, en caso de que sea necesario. O cuando las necesidades son tan extremas que si le tuviéramos que dar toda la proteína al cuerpo que necesita en esos casos, por ejemplo, corredores de ultra, ostras, al sistema digestivo le estaríamos sometiendo a un estrés tan excesivo que tendría que comerse 1 kilo de pechugas de pollo para llegar al requisito de proteína. Entonces, ¿cómo se lo damos? En forma de aislado de suero. ¿Ok? ¿Pero veis por dónde van los tiros? A eso es a lo que me quiero referir. En respuesta a Juan Vélez, ¿qué comer después de un maratón? Pues lo que he comentado en la recuperación, al acabar, isotónico, algo de sodio, esperar un poquito y luego ya empezar pues, con pequeños alimentos que sean fáciles de asimilar. Plátano, un poquito de fruta y luego ya, entre 1 o 2 horas después, o 5, la comida completa con hidratos, proteína y tu grasa saludable. Ese día y el siguiente comer bien, sin restricciones. Tu cuerpo necesita reponer, pero eso tampoco significa banquete vikingo y me como un buffet libre de pizzas. Con cabeza, chicos, ¿vale? Después de un maratón no es momento de hacer dieta. Es momento de darle al cuerpo lo que pide. Pero entendiendo que lo que no es gula, lo que pide, pero sin gula. José David comentaba en el caso de recuperación con alto volumen. Claro. Con 6-8 horas de carrera a la semana más fuerza, entrenar fútbol, la recuperación nutricional es no negociable. Entonces, ¿qué es lo que hace falta ya ahí? Batido post-entreno es uno de los casos en los que yo lo recomiendo, con avena, con plátano o proteína simplemente si es una sesión más liviana. La cena tiene que ser completa con hidratos suficientes porque ya no es solamente lo que tengo que recuperar después del entrenamiento, sino preparar el cuerpo para lo que le viene después. O sea, estamos hablando de un volumen semanal, que esto sí que es un volumen elevado. Pero ojo, acompañarlo también de la otra parte que comentaba antes, la parte invisible. Dormir más de 7 horas. La nutrición sin sueño no sirve de nada. ¿Vale? Entonces, también quiero deciros, en alguna ocasión, cuando estaba leyendo y preparando este bloque, me venía a la cabeza ese mito que me decían, oye, si después de entrenar, cierro un poquito el piquito para así evitar engordar y afinar. A ver, eso no, eso, o sea, creo que Ivonne Zugasti fue el que empezó con esto de cerrar el pico, hizo mucho daño. Después de entrenar es cuando vuestro cuerpo más necesita combustible. No almacena grasa, repone glucógeno y repara el músculo. Es el peor momento para no comer. Que pones aquí, Rafa, la nutrición sin sueño, descanso no sirve para nada. Sí, la verdad, esta es para clickbait, me parece a mí. Vale, entonces, tarea para casa de este bloque. Preparad un snack de recuperación. Para esa salida en la que os he dicho que prepararéis una serie de... que os preparáis y probaréis vuestros geles, la bebida y tal, prepararos un snack de recuperación. Fijaros que en un único día podéis hacer varias de estas tareas. Y dejadlo listo. Porque ¿sabéis cuándo no lo tomáis? Cuando no lo dejamos listo. Dejadlo preparado como una parte más de la sesión antes de salir a entrenar. Y así al llegar no tenéis que pensar. Lo tenéis ahí listo, preparado. Y según lo veis, vais a decir, ¡ah, qué bien! A por ello. ¿Vale? Y vamos con el último bloque. Y me lo dejo. En este caso sí. Y por último, y sí, lo más importante, lo que me habéis preguntado tanto, la suplementación. ¿Qué funciona y qué no? La pregunta estrella. Han sido, os cuento, 14 de los 20 me habéis respondido sobre esto. Así que vamos a ser muy claros. La mayoría de suplementos no sirven para nada.
ahí tienes otro titular, Rafa. La mayoría de suplementos no sirven para nada, pero hay unos pocos que sí tienen ciencia detrás. Entonces, ¿aquí qué tenemos que hacer? Una pirámide de prioridades. Lo primero, ¿qué creéis que puede ser? Comida real, bien organizada. Eso es lo más importante. Paso 2, descanso y sueño. Ya tenemos la tarta, ya tenemos un pastel. Entonces, ahora sí, le ponemos la guinda, los suplementos con evidencia. Pero solamente si el punto 1 y 2 que os acabo de comentar, la comida real y el descanso, están cubiertos. ¿Cuáles serían los suplementos que tienen evidencia para corredores? Hay 2 por antonomasia. La cafeína, todo el mundo sabemos. Creo que tenemos que hablar poco de la cafeína. Ayuda al rendimiento, concentración, activación. No es imprescindible, pero funciona bien. La creatina, un suplemento también con evidencia tipo A, es decir, aquellos que está más que demostrado su evidencia. Entre 3 y 5 gramos al día, teniendo en cuenta que es un suplemento que, a diferencia de la cafeína, no es de efecto agudo, sino por acumulación. Y a nivel cognitivo, para evitar pérdida de masa muscular, mujeres en premenopausia, gente que quiere desarrollar músculo, altos volúmenes. O sea, un maratoniano tiene que tomar sí o sí creatina. Es muy recomendable. Y luego, se suele clasificar como suplemento y como yo no quiero llevarle la contraria a la tendencia del mercado, pero para mí es un alimento, la proteína whey o vegetal, ¿vale? ¿Para cuándo la tengo que tomar? Cuando a través de la nutrición no puedo llegar al requerimiento proteico, lo que he comentado antes. Si tengo que comerme 1 kilo de pechugas de pollo y someto a tanto estrés al estómago que es incapaz de llegar a ese requerimiento, le doy proteína. Pero, como digo, yo lo meto como alimento, no como suplemento. Y luego ya nos meteríamos en 2 suplementos que son muy deficitarios en la población, que son la vitamina D, ¿vale? No estamos expuestos la mayoría del tiempo al sol y eso es fundamental para la salud ósea, inmunidad y rendimiento. Ahora bien, si lo tenéis en carencia, es decir, necesitáis tener una analítica. No es esto de, me ha dicho Pablo que necesito que la vitamina D es buena y tal. No. Yo digo que si tienes un déficit o estás en el límite bajo de vitamina D, es un suplemento interesante. Pero tienes que saberlo si lo tienes en carencia o no. ¿Tengo bien los niveles de vitamina D? ¿Puedo tomar más porque me va a venir mejor? No. Porque la vitamina D no es hidrosoluble. Entonces, un exceso en este caso se puede acumular en el tejido graso y puede suponer un problema. Es muy raro, porque en la población en la que estamos y con la cantidad de factores de estrés oxidativo que hay, entre ellos la contaminación, no, o sea, tendréis que tomar una cantidad ingente de vitamina D, pero no gastéis el dinero en cosas que no os hacen falta, así de claro. ¿Vale? ¿Sales y electrolitos? También. El hierro. Hago deporte, hago mucho volumen, deportista de residencia, tengo que tomar hierro. Pues muchas veces no debéis, porque tenéis el nivel de hierro bajo. Pero si veis la analítica es porque tenéis la vitamina D baja. Entonces, sin vitamina D en buenos niveles, el hierro no lo vais a asimilar por mucho que lo toméis. O sea, ya le podéis dar lengüetazos a una farola de hierro que no os va a servir de nada. Entonces, hay que contextualizar todas esas necesidades que tengáis y que estén diagnosticadas en una analítica, ¿vale? Entonces, en respuesta, después de haberos comentado todo eso, y me olvido uno, el magnesio por las noches es el electrolito que más carencia hay en nuestra población y que ese yo al 99,9% de mis deportistas siempre les recomiendo por la noche porque ayuda al descanso, a la recuperación muscular y porque la realidad es que se tiene mucha carencia. Y en caso de que se tome un poco de más, no pasa nada porque se excreta por la orina. Y respondiendo a Pedro Enrique, suplementación de mañana o noche. Sí, existe timing, ¿vale? Hay cosas que es mejor por la mañana, otras por la noche, como he comentado ahora el magnesio, perdón. Pero ten en cuenta una cosa, no necesitas un arsenal. Un día tipo sería, por ejemplo, en caso de que te haga falta, vamos a suponer que no tienes vitamina D, que la tienes como el 80% de la población, niveles bajos o por debajo del mínimo. Vitamina D con el desayuno. Cafeína antes de entrenar si quieres. Creatina. Y luego, post-entreno, tu comida con proteína, sí o no, según tus requisitos, el magnesio por la noche y ya está. No hace falta más. No os volváis locos. En respuesta a William, proteínas en polvo sin gluten y sin lactosa. Vale, la mayoría de las proteínas, y fijaros bien porque esta pregunta es súper importante tenerla en cuenta, las whey isolated son muy bajas en lactosa, pero la gente que tiene mucha intolerancia a la lactosa le puede dar problemas. Entonces, mirad que hay muchas, yo de hecho hubo unas que formulé que venían con lo que se llaman enzimas digestivas, con las digencimas que tienen patente.
¿Por qué? Porque aparte de llevar la lactasa integrada, llevan otra serie de enzimas que ayudan a que esos pequeños vestigios que pudiera haber se quiten. Y son las proteínas que a la gente que sois intolerantes os sientan mejor. Y aunque no seáis intolerantes, las que van con enzimas digestivas os van a funcionar mucho mejor. O sea, yo no tengo intolerancia a la lactosa y las que tomo, aparte porque yo las haya formulado, las formulé así precisamente porque sentaban mejor el estómago. Y el vaciado era súper bueno. A ver, había otra pregunta que miro, perdonad, en este bloque. Vale, sí. Francisco, alimentos que sustituyen a suplementos. Te he preparado una lista y esta me vais a permitir leerla. Cafeína, café. Proteína, huevos, yogur griego, legumbres, pollo y pescado. Creatina. La tienen muchos alimentos, pero no lo suficiente. Carne de trozo y pescado, pero son dosis, como te digo, muy, muy bajas. Es muy difícil llegar solo con la comida. Vitamina D, no hay alimentos. Toma el sol 15-20 minutos al día, ¿vale? Y las sales en las comidas, ¿vale? ¿Qué más tendría sales? Creo que todos tenemos en la cabeza la imagen de Rafa Nadal sentado y comiéndose plátano en los partidos maratonianos que hacía, ¿no? El plátano, ideal. Con esto que os he comentado de los suplementos, ¿qué quiero que tengáis claro? ¿Cuanto más suplementos mejor? Pues no. La industria quiere venderos 15-20 botes. Y la ciencia contrastada, no la que está sesgada, la ciencia dice que con 3-4 cosas bien puestas y una buena alimentación, no solo tenéis más que suficiente, es que tenéis un sobresaliente, una matrícula de honor en alimentación. No gastéis dinero en cosas sin evidencias. No me han hablado del HMB, de tal. Chicos, que no. Y a lo mejor algunos de esos son para gente que tiene unos niveles de alto rendimiento, que eso ya tendría que pasar por un profesional para analizarlo. Aún así, la suplementación debería de pasar por un profesional. Tenemos una cierta tendencia en esta sociedad, igual que a la automedicación, a cogernos cosas sin que nos las hayan prescrito. Pues con la suplementación pasa lo mismo. Tiene que ser individualizada, ¿vale? Entonces, para sí que quitaros y deciros lo que yo por lo menos no me gastaría el dinero en absoluto es BCAAs. Si ya comes suficiente proteína, es redundar. Quemadores de grasa, vamos, por supuestísimo. La glutamina, no es que no merezca la pena, es que tenéis que tener un caso muy concreto y de esto, por ejemplo, con Virginia pude estar hablando de ello. La evidencia es muy débil para el rendimiento como norma general, pero sí que tiene evidencia para la patología. Y luego, el colágeno según las personas y el tipo de colágeno. Y eso es otro melón que es bastante complicado. Como norma general, a menos que metéis mucho volumen, en los maratoneos sí que os recomendaría que tomarais colágeno, que lleve magnesio también en su forma y que sea el UC tipo 2. Pero si no, todo lo que sea colágeno, que no sea UC tipo 2, fuera. Totalmente fuera. ¿Ok? Y con este bloque, ¿para qué tarea os quiero mandar? Que antes de comprar cualquier suplemento os hagáis esta pregunta. De verdad. ¿Estoy durmiendo 7 horas o más? ¿Como la suficiente proteína y comida real y estoy dejando los procesos por otro lado? ¿Tomo verdura, me hidrato bien? Si la respuesta que me dais, que os dais a vosotros, es no, ahí tenéis un suplemento gratuito. Los hábitos. Creedme que son los más importantes. Entonces, pues resumiros, me saco la chuleta. Resumiros vuestras tareas. Organizar los 3 días de esta semana. Probad vuestro desayuno preentreno en un fin de semana de rodaje y no en carrera. Probad, si vais a correr más de 1 hora, agua, sales, gel. ¿Ok? El snack de recuperación. Y por último, esta pregunta que os he lanzado sobre la suplementación. ¿Vale? Quiero que os quedéis con una idea. No necesitéis una dieta perfecta. Necesitáis un plan sencillo que podáis mantener semana tras semana. No un plan así cerrado que digas, voy a esto porque es el 100% de lo que tengo que hacer, porque lo vais a mantener durante un mes y luego lo vais a dejar. Y la constancia es lo que marca la diferencia entre quien mejora y quien se estanca. En el grupo, en estas charlas, yo estoy aquí para ayudaros en ese camino, ¿ok? Y si alguno, por lo que sea, quiere que veamos algún seguimiento un poquito más personalizado, ni qué decir tiene que me puede escribir por privado y ya hablamos. Pero aprovechad esto. Aprovechad esta oportunidad que entre Virginia y Rafa os han brindado, estas charlas que vamos a tener mensualmente, y con ello, de verdad, vais a ganar mucho. ¿Que luego le queréis dar otra vuelta de tuerca? Bueno, ya lo vemos. Pero primero, antes de empezar a correr, empezad a andar. Y nunca mejor dicho, en un club de corredores. ¿Vale?
Y vale, leo el chat y ya está. Yo por mi parte, Virginia, nada más. Más o menos me ha gustado, bueno, me he venido arriba hablando un poquito de más, pero aprox creo que he sido fiel con el tiempo. Vale. Sí, yo también he ido, si te parece, antes de dar paso a preguntas, que no sé si tienen preguntas, yo he ido aquí anotando algunas cosas. Si quieres que las repasemos para hacer como una especie de resumen. Sí, claro. A ver, primero nos has comentado sobre la nutrición del día a día, que nos decías un martes cualquiera, ¿no? Para situarnos un poco, así a modo de resumen. La Sí. medida del plato Harvard, que es una guía visual para comidas equilibradas, que nos puede Sí. resultar útil. Luego, objetivo, hablábamos sobre la pérdida de grasa y querer rendir. La clave no es comer menos, es comer mejor y lo suficiente para conservar la energía. Picoteo, y nos dabas ahí unos consejos, por ejemplo, un yogur griego con avena, un poco de plátano, una tostada con hummus. Eso podría ser un buen picoteo. Y que el problema no es picar sin un plan establecido. La tarea Exacto. que nos mandabas para esta primera tanda, planificar 3 días de comidas y compartirlo por el grupo, para también que obtengamos un feedback. Luego, la segunda sección, ¿qué comer antes de entrenar y competir? Cena y desayuno precarrera, cenar pasta o arroz con una salsa suave, como por ejemplo puede ser un pesto, y proteína fácil, como pavo o atún. Desayuno 2 o 3 horas antes de la carrera, cuidado con la cafeína, nos decías, la grasa, la fibra, e intentar no probar, o recomendable, no probar cosas nuevas antes de una competición, no a los experimentos. Y no se deben hacer ayunos precompetición. Y luego nos comentabas a William y a mí que debemos ser los que no podemos tomar lactosa o gluten o algo así, que los consejos que das nos sirven para nosotros perfectamente, todo igual. Vale. La tarea de esta sección, Pablo, si nos la puedes recordar. Sí, que probéis vuestro desayuno preentrenamiento en el fin de semana, en un rodaje suave y que no sea en una carrera. Y luego que lo apuntéis para saber qué es si os ha sentado bien, mal y el tiempo antes que lo habéis tomado para ver vuestro proceso digestivo. Si efectivamente ha sido eficaz con 60 minutos que lo hayáis tomado o 1 hora y media. Perfecto. Luego la sección, el tercer tema de la hidratación. Importante, que siempre lo solemos hacer, esperar a beber para tener, o sea, esperar a tener sed para beber, no hay que esperar a tener sed para beber. Bebidas isotónicas y pastillas de sales. ¿Tú recomiendas mejor las bebidas isotónicas? Desde Sí, más o menos el kilómetro 0 o el kilómetro 3, porque tenemos que tener en cuenta que ya hemos calentado previamente. Geles y nutrición durante la carrera. Nos preguntaba Olga, más o menos, que nunca ha tomado un gel. Yo, por ejemplo, tampoco he tomado gel, pero es importante saber lo que es un gel. Sobre de hidratos de carbono concentrados. Hay que acompañar el gel con agua y opciones naturales que nos preguntaban, por ejemplo, el membrillo podría ser una opción natural. Vale. Problemas digestivos y estomacales, también hemos hablado sobre ello, y en esfuerzos por encima de 60 minutos necesitamos las sales y los hidratos de carbono. No vale solo con agua. Tarea. En el próximo entreno largo, probar a tomar un gel con un poquito de agua. A ver qué tal nos sienta y para también, imagino que hacer el cuerpo para que se vaya acostumbrando a ello. de eso es, además que lo mandé uno de los días un documento, el entrenamiento del sistema digestivo. Sería exactamente eso, el primer paso de ese entrenamiento. Perfecto, muy importante. Luego, recuperación post-entreno, perdón. Ventana de recuperación, primero vendría la hidratación y después ya el comer. Alimentos post-entreno, por ejemplo, podría ser un yogur griego, plátano, frutos secos, y suplementos post-entreno sería para cuando no tienes tiempo o tienes necesidades muy extremas. No siempre. Importante, dormir más de 7 horas. Tarea que nos pones. Vamos a prepararnos un snack de recuperación antes de salir a entrenar, porque así luego nos darán menos pereza cuando llegamos a casa de entrenar o donde estemos y tomarnos nuestro snack.
post-entreno. Y luego la última sección, la suplementación, qué funciona y qué no. Lo más importante, comida real y descanso cubiertos. Después ya vendría la suplementación que podemos tomar, como por ejemplo la cafeína, a quien le siente bien, creatina, que ya también hablamos por el grupo sobre ello, proteína vegetal, que también lo pones como una suplementación válida, vitamina D, si hay déficit, tenemos que tener una analítica de sangre que confirme que podemos tener un déficit de vitamina D para tomar ese suplemento, sales y electrolitos, cuidado con tomar hierro sin haberte hecho una analítica también, nos comentabas, y el magnesio, que es muy bueno, es un suplemento muy bueno que además lo podemos tomar prácticamente todo el mundo, ¿verdad? Exactamente. Vale. Y la tarea sería, pues antes de comprar cualquier suplemento, tenemos que preguntarnos si comemos bien y dormimos lo suficiente. Que siempre es verdad que intentamos como poner la tirita en la herida, pero tenemos que saber si hacemos bien las cosas antes de tomar suplementos. Y la hidratación, que muchas veces nos olvidamos de beber y hay incluso momentos en los que el centro de la sed y el centro del apetito están muy cerca uno de otro. Si estamos deshidratados se produce una pequeña inflamación en ese área de la sed y al inflamarse presiona el centro del hambre. Con lo cual, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces que sentimos hambre cuando realmente lo que tenemos es sed. Si tenemos así hambre en un momento dado, primero, ¿has estado bebiendo? No, bebe primero. Deja el cuerpo que esté hidratado y luego mira a ver si tienes hambre. Cuando tengas hambre, un consejo que siempre le digo yo a mis niñas, ¿te tomarías un plato de brócoli? No, entonces no es hambre, gula. Perfecto, pues lo tenemos todo. Buen truco ese, Pablo. Sí. Pues, ¿alguien quiere preguntar algo? Doy paso al turno de preguntas. Somos 8 los que estamos conectados. Rafa nos está escuchando desde el trabajo. Pues parece que no. Pues si no tenéis preguntas, si no cualquier cosa, a lo mejor ha sido un boom de mucha información y os lo he Claro, a dejado lo todo mejor claro. es sí. Pero Mucha información de si golpe. hay algo durante estos días que cuando pasemos la grabación y demás surge alguna duda, por el grupo y si no, ya también para en la próxima charla que hagamos, pues oye, podemos tantear. Yo soy muy de hablar del tema del ayuno, me gustaría si queréis también y lo consideréis interesante que hablemos de eso, pero bueno, ya haremos una encuesta para ver cuáles son los temas si hay algún tema específico más allá de preguntas y respuestas. Vale. Pues entonces ya lo dejaríamos aquí. Muchas gracias, Pablo, por toda la información que nos has aportado hoy. Y ya haremos otra reunión con los temas de interés para los Lega Runners, ¿vale? Perfectísimo. Pues nada, chicos, un abrazo para todos. Un saludo. Hasta luego. Chao, chao.